Y precisamente le agradezco muchísimo a la maestra Patricia de Obeso, consultora de Creatura, promotora del pensamiento crítico y quien ha estado encargada estos últimos 2 años de este estudio acerca del costo de la impunidad para los mexicanos, que esté con nosotros esta mañana. Pati, gracias. Gracias, Mónica. Bienvenida. Hace un momento, mientras pasaba al aire este reportaje explicando un poco el contenido y los resultados de este estudio que han hecho ustedes, debatíamos un poco acerca de la importancia de definir primero lo que es la impunidad, porque la impunidad es como la justicia. Lo que para unos es justicia, para otros no lo es. La impunidad es igual. Entonces, para medirla, ¿cómo hay que definirla? De acuerdo, justo es el punto de partida, el tema de debate también. La ley lo que establece, el INEGI lo que dice en términos de impunidad es la falta de sanción o castigo a un delito. Sí. ¿No? Sin embargo, creo que tu pregunta va, y fue también el tema de nuestra investigación, de decir, hay muchos tipos de impunidad que suceden en lo cotidiano en México, ¿no? Entonces, reflejar eso en costos económicos fue el reto de esta investigación. Sí. ¿Dónde están nuestros puntos débiles en ese sentido y en qué sí coincidimos todos cuando definimos impunidad? Mira, justo empezamos a ver distintos delitos de alto impacto y dónde podíamos encontrar esa correlación primero de la impunidad con el crimen. Es decir, esto que decimos, si hay más impunidad, hay más homicidios, porque la gente sabe que no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces sientes el derecho de acabar con otra vida, ¿no? En estas correlaciones salió muy alta en términos de desaparición y de desplazamiento forzado. ¿Por qué nos cuesta dinero la impunidad en las desapariciones? O sea, a nosotros los mexicanos, el hecho de que no encontremos a un cuerpo o que no encontremos a una persona desaparecida, ¿por qué nos cuesta dinero? Mira, justo lo separamos en dos rubros, costos directos y costos indirectos. Costos directos podrían ser, y así lo medimos en este estudio, pérdidas de salarios, ¿no? Cuando ya no hay una vida humana, una vida, ¿no? Una persona generando recursos. Y luego costos indirectos, ahí cuando, por ejemplo, lo acabas de decir, en una desaparición, cuando un hijo falta, un padre de familia, pues toda la familia sale a buscarlo, porque también ya sabemos que muchas veces las autoridades no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, pérdida de empleo y también pérdida del entorno familiar, ¿no? En términos psicosociales, emocionales. Esas pérdidas fue las que también logramos medir a través de este estudio y por eso la cifra es tan alta. Y ahí es donde está el diagnóstico, digamos, a nivel sociológico en nuestro país, de cómo se ha ido decantando en este estado de ánimo de los mexicanos, del que también ya tanto se ha hablado y que también tiene un costo. Exactamente, aquí como decías, en términos de la procuración de justicia y todo lo que tiene que ver con el aparato, ¿no? Desde que no tenemos confianza en poner una denuncia porque creemos que será una pérdida de tiempo, ya desde ahí empieza el ciclo de la impunidad, ¿no? Cuando no se hace una investigación bien hecha y luego justo en términos de desapariciones, pues apenas el gobierno mexicano acaba de, digamos, hace poco tiempo decir que sí es una violación grave de los derechos humanos y se acaba de empezar a hacer un registro de personas desaparecidas. En ese momento estamos, ¿no? Apenas tratando de ponerles nombre y rostro a cada una de estas personas y ciertamente eso, como dices tú, tiene un impacto en nuestra vida cotidiana en términos también, y lo medimos en el estudio, de jóvenes que ya no irán a la secundaria. Los jóvenes sobre todo porque se enfrentan hoy a las instituciones de una manera distinta de como lo hacíamos nosotros. De entrada no confían en ellas y entonces cuesta mucho más trabajo porque la impunidad va de la mano de la cero cultura de la denuncia. Si nosotros apostamos a la denuncia, muy posiblemente podríamos bajarle, aunque sea un poquito, a la impunidad, pero el mexicano no está denunciando. Exactamente, y se entiende por un lado, ¿no? Es la falta de confianza, la percepción de que es una pérdida de tiempo, pero creo que es el mecanismo que tenemos para empujar, número uno, hacia que se registren los fenómenos. Hay un 90% de cifra negra en muchos de los delitos, ¿no? Ni siquiera sabemos la realidad de lo que sucede, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues sí, precisamente generar estadísticas, generar una presión, digamos, social, de que se resuelvan los casos y también que se repare el daño, ¿no? Ya tenemos muchos mecanismos alternos de justicia, por ejemplo, robos, etcétera, que se repara el daño, ¿no? En vez de ir a la cárcel, esa no es la única sanción que tiene nuestro sistema de justicia, ¿no? Ni la solución. Y la realidad es que en México, de lo que adolecemos mucho, sobre todo las
las víctimas es eso, de la reparación del daño, porque podría no haber impunidad, puede haber una sanción, puede quedar una persona en la cárcel por cometer un delito mediano o mayor. Sin embargo, la reparación del daño para la víctima son dos cosas distintas. Una cosa es sancionar al delincuente y otra cosa es repararle el daño a la víctima. Exactamente. Son dos fenómenos diferentes. Sí, todo el tiempo que dedican a buscar a los familiares, ¿no? Incluso en términos jurídicos, de pagarle a un abogado o a alguien que acompañe el proceso, todas esas son pérdidas para las familias. Tenemos una comisión ejecutiva de víctimas en el país, pero creo todavía que desde el gobierno federal en los estados tendríamos que meter mayor atención precisamente en este tema de reparar el daño, ¿no? Para esta investigación fuimos a ver el caso de Colombia, precisamente desde el gobierno federal tienen una unidad de atención a víctimas, un padrón para esto, justo reparar el daño, y sobre todo muchas veces las víctimas lo que quieren es verdad, es decir, ¿qué pasó con mi familia? Certeza, ¿no? Porque qué desesperación, imagínate tener un hijo, un padre perdido, y creo que es ver toda la cadena de la impunidad, como lo acabas de decir en un principio, ¿no? No es únicamente la parte del castigo, sino todo lo que hay en medio. Investigamos también en términos de salud, lo que nos cuesta a las madres que están embarazadas, hay pérdida de talla al nacer, detalles tan sencillos que no vemos en el día a día, pero que impactan, ¿no? Bueno, pues así nada más a grandes rasgos, 42 mil millones de pesos. Es, de acuerdo a este estudio, lo que a los mexicanos nos cuesta la impunidad. Súper interesante este trabajo que hicieron. Patricia, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Dónde podemos localizar este estudio si lo queremos consultar? Sí, claro, la página es www.costosdelaimpunidad.mx. Ahí está. Muchísimas gracias. Mónica. Muy buen día.